Hacemos contacto con Gustavo Ich, analista, consultor político, a quien agradecemos por atender esta invitación. Estimado Gustavo, desde el Estudio Central de América Quito te saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para analizar el tema político comunicacional con miras a las elecciones de 2025, por cuanto el gobierno nacional en estos últimos tiempos ha recibido fuertes críticas de diferentes sectores de la sociedad civil por las medidas asumidas, escándalos como el caso de Olón, para citar un ejemplo, y que la estrategia comunicacional que está aplicándose es precisamente de lo que le ha permitido al presidente de la República, Daniel Noboa, así salir adelante. ¿Cuál es tu análisis de esta coyuntura que vive actualmente el gobierno central? Bienvenido, buenos días, Gustavo. Buenos días, Jorge, Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo para toda la audiencia de Radio América. Bueno, aquí hay un mix de cosas, ¿no? La política se expresa a través de la comunicación y a través de actos de gobierno en las distintas esferas del mismo, es decir, de todo lo que comprende el Ejecutivo, el Legislativo y el resto de funciones del Estado en lo que concierne al gobierno del presidente. Efectivamente, la estrategia de comunicación, como bien señaló Jorge, le ha servido para apuntalar una imagen que empezó a crecer o que empezó a conocerse, a posicionarse desde la campaña electoral, cuando era prácticamente un político desconocido, pese a haber sido asambleísta, tenía un perfil muy bajo. Gana las elecciones con el 52% de los votos. Cuando asume la presidencia tiene entre un 64 o 67% de expectativa positiva a su gestión. Inmediatamente en enero, sobre todo cuando emite decretos 110 y 111 que declaran el estado de conflicto armado interno y facultan a las Fuerzas Armadas para intervenir en apoyo de la Policía Nacional en la contención del crimen organizado, empiezan a pasar cosas muy extrañas, en el sentido de ese vínculo que se genera con la gestión política, que prácticamente es compleja y hay que analizarla en contexto siempre, y las acciones de comunicación para representar o para utilizar recursos que comunicacionalmente terminan reposicionando al presidente en ese evento, en la declaratoria del 110 y el 11, cerca del 80% de aceptación. Pero eso fue como la espuma de la cerveza, como se conoce en consultoría política, un efecto que obviamente se produjo a raíz de que durante más de 2 años la ciudadanía venía clamando porque alguien del Estado, algún gobierno, alguna entidad realmente frente a la delincuencia y al crimen organizado, incluso sobre las preocupaciones económicas, sobre desempleo, sobre esa pensión del Frente Social. Eso es lo que quería la gente. Al emitir esos decretos sube esa popularidad, pero a partir de la segunda semana de enero empieza a bajar. Y ahí vienen, desde ahí podemos mirar algunos eventos de comunicación que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la toma de TC, cuando se emiten estos decretos. Un suceso comunicacionalmente bastante, por decirlo menos. Yo soy muy solidario con la gente de ese canal que sufrió afectación por la presencia de esa pandillita de delincuentes que ingresó al canal de una manera muy extraña, porque no hubo enfrentamiento. Aparentemente la vigilancia del canal permitió esa entrada de una manera, no hubo un enfrentamiento, como señaló, para que ocurra. Esa gente estuvo básicamente mucho tiempo divagando por el set del canal y no tenía propuestas, no había una agenda, no había una demanda. Las demandas se conocieron luego de una entrevista que le realizan en un medio de comunicación el mandatario, donde le preguntan qué querían, y él dice, querían que no construyamos nuevas cárceles y que no ubiquemos a los líderes de los grupos de delincuencia cárceles de máxima seguridad.
Luego se produce el anuncio del Plan Fénix, un plan que aparentemente es tan mítico, es tan irreal como el nombre que tiene, ¿no? El nombre del ave que se toma para designar a esta operación. Hay, si no mal recuerdo, el anuncio de ejercicios militares en ciertos sectores, ejercicios conjuntos con fuerzas estadounidenses. Luego viene la crisis, el anuncio de las barcazas al estilo Bukele, que inundan la comunicación. Van a venir los técnicos de Bukele, probablemente venga la gente que diseñó todo el sistema de seguridad. Luego viene la crisis con la vicepresidenta. Nadie sabía qué es lo que pasó con un binomio, el envío de Abad a Israel, la captura de gas en la embajada mexicana, la captura del hijo de la vicepresidenta y su envío anclados en una denuncia que está todavía siendo investigada que estaba sustentada en un pagaré de creo de $7,000 y le mandan a la cárcel de máxima seguridad del país. Hay denuncias de espionaje ante la crisis energética, es una cosa absolutamente extraña, se denuncia la investigación inmediata a funcionarios sospechosos del sabotaje. Gustavo, hay una apuesta, ¿sí? Gustavo, todos estos elementos que tú estás mencionando han significado críticas y cuestionamientos en diferentes sectores de la sociedad civil, pero que han sido tapados, si cabe el término, con estrategias de comunicación. Pero ¿hasta cuándo se podrá sostener con estrategias de comunicación el mal accionar, si se quiere, del gobierno, Gustavo? Es que es una sola estrategia, es la estrategia de los distractores, es la estrategia de la banalización de los temas importantes que no se tocan, en los que no se dialoga abiertamente con la ciudadanía, ni siquiera con los medios de comunicación. De hecho, se decreta que los funcionarios del Ejecutivo tienen la potestad de conceder entrevistas y de hacer preguntas a los medios de comunicación. Si quieren lo hacen, o si no lo hacen. Eso está decretado, entre otras cosas que formaron parte de un decreto que anuló el anterior, en el cual se pretendía de alguna manera contener en el Ejecutivo casos de nepotismo, de lobbying entre autoridades del Ejecutivo con empresas privadas. En fin, luego viene la puesta en escena del 24 de mayo. También es una estrategia de distracción, porque ahí no se hablan de estos temas, porque no se habla del problema migratorio, que es gravísimo. No se habla de las afectaciones tremendamente graves que se han producido, se siguen produciendo en el Napo, en la Amazonía, a raíz de la extracción minera. No se habla ni se dice absolutamente nada en relación a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para acceder a un nuevo préstamo, cuando el país está en medio de una crisis económica como nunca antes se había visto. Algunos especialistas señalan que ya bordea los $80,000 millones. No se dice nada y aparentemente no ha existido una estrategia real, consistente, de protección al aparato productivo ecuatoriano. Gustavo, en estas últimas semanas el gobierno nacional ha optado por vocerías a través del señor viceministro de Gobierno, Esteban Torres, que se ha enfrentado con la vicepresidenta de la República, y también en estos últimos días la señora asesora Diana Jácome, que también ha tenido un encontronazo, si cabe el término, con la vicepresidenta a través de las redes sociales. ¿En qué le ayuda esto al gobierno tener vocerías como estos dos funcionarios, Gustavo? Yo creo que en nada, porque son pésimos voceros. O sea, es inaudito, y seguramente el presidente, más allá de que es bastante limitado en su oratoria, en su retórica, no, aparentemente, al utilizar ciertos voceros, es una táctica de comunicación para evitar que el principal vocero, es decir, el presidente en este caso, como se dice coloquialmente, o entre comillas, se queme ante los medios de comunicación. Lo que estamos asistiendo es a un culebrón jurídico, político, en donde se pretende extremar de una manera insostenible
el mandato de la Constitución, porque nos guste o no nos guste la presidenta, es el binomio del presidente al cual le correspondería, según los juristas y los especialistas institucionales, asumir el cargo de presidenta cuando el presidente tome una licencia para dedicarse a lo que se ha dedicado desde el primer día en que fue electo, a su campaña. Gustavo, tal como lo anunció que iba a pasar en noviembre del 23. Gustavo, buenos días, pero no sé en qué medida va a haber un cambio en estos procesos de comunicación cuando, por ejemplo, ahora se anuncia que el presidente va a reunirse, o al menos el gobierno, con movimientos indígenas y sociales para tratar la focalización de los combustibles. Se sigue dando énfasis a las redes sociales, pero hay una luna de miel todavía con la ciudadanía porque sigue el respaldo. No, la luna de miel terminó con el acuerdo estado con las fuerzas mayoritarias de la Asamblea Nacional, precisamente aquellas que en campaña electoral fueron señaladas como corresponsables de la crisis que se ha producido en el país, en algunos aspectos. Se genera un acuerdo con el Partido Social Cristiano, con la Revolución Ciudadana, que evidentemente tenía líneas rojas, y se permite o se faculta desde la Asamblea, se aprueben 5 proyectos económicos urgentes. Pero esa luna de miel terminó hace rato, y si miramos las estadísticas a partir de la segunda semana de enero, por el incumplimiento de las promesas de campaña y por la gestión pública del presidente, que empieza incluso a señalar negativamente a quienes se oponen a sus decisiones, a quienes lo cuestionan, cuando en un Estado democrático eso es lo menos que se puede esperar de una apertura a distintas versiones de la realidad, críticas, demandas, expectativas que no han sido cumplidas, que son puestas de manifiesto públicamente. Pues el presidente empieza a hacer lo mismo que han hecho otros presidentes, a insultar a la gente. Ahora se dispone la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Manta para hacer cuartel general allí y contener a la delincuencia, enfrentar al crimen organizado, porque se entiende que es un punto neurálgico de esta situación. Pero desde la segunda semana de enero los porcentajes de aceptación del presidente empiezan a bajar en la ciudadanía también. La primera semana constantemente, de manera constante, pero que suma. Poco a poco se realiza una investigación, una encuesta, y la primera semana sitúa al presidente con una baja de alrededor del 20% en su credibilidad y en su apoyo ciudadano. A la tercera semana de la otra investigación suma, además, investigación en redes sociales, la escucha social en redes sociales, y el presidente actualmente con un 50 o 51% de aceptación, pero todavía no habían ocurrido los eventos críticos en materia de seguridad, y todavía no había ocurrido el tema de Colón. Es decir, que esas situaciones pueden haber incrementado esa baja de popularidad. Que ahora se anuncie que se establece el cuartel general en Manta y Manabí para contener a la delincuencia, es también un acto de comunicación absolutamente simbólico, de distracción, porque si sabían que era uno de los centros neurálgicos, por no decir el primero, el más importante, ¿por qué no lo hicieron antes? Si creen que con esa medida se puede contener y enfrentar fuertemente a la delincuencia, ¿por qué no lo hicieron antes? Es básicamente una medida de comunicación. Pretender hablar ahora, desde ahora, y ya estamos muy cerca de la campaña electoral, como los movimientos sociales, cuando se han tomado medidas como el incremento del IVA, que se sabía que es una medida que garantiza la economía ya en crisis, que es un impuesto que golpea mucho a la sociedad, sobre todo a la clase media. Es también una medida de comunicación que tiende a generar una atención, a desviar la atención sobre los temas que hemos mencionado. Es gravísima la desatención a nuestro sector productivo, cuando sabemos y somos conscientes que el país no está en condiciones, el aparato productivo ecuatoriano, los industriales, los comerciantes, los agricultores, no están en condiciones de competir en igualdad de condiciones con otras economías, con otros países que son potencias económicas y productivas como
propios Estados Unidos, como Canadá, como Corea, y no se diga como China en el Tratado de Libre Comercio. Eso no se ha dicho, de eso no se mencionó nada en el informe, ni se ha dicho nada todavía. Vamos a ver a dónde conduce esas conversaciones con los movimientos sociales en medio de la pre-campaña electoral. Perfecto, estaremos atentos de esos supuestos diálogos que se van a instalar. Gracias por tu tiempo, Gustavo, muy gentil.